Que Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a predicar la palabra del Señor. El mensaje de hoy se titula Lecciones de un conquistador. Lecciones de un conquistador. Éxodo 3:8 dice, y he descendido, dice Dios, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, dice la palabra de Dios. Muy bien, ¿quién era Josué? Josué era un líder de Israel. Para contextualizar la historia, dice la Biblia que Dios le había dicho a Moisés que él había descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Es decir, que el pueblo de Israel estaba esclavo o como esclavo en la nación de Egipto. Y ahí se encontraba Josué, que es la persona de la quien vamos a hablar en esta noche. Entonces Dios dice a Moisés que iba a librar al pueblo de Israel de Egipto. Y obviamente cuando Moisés da esa noticia, Josué estaba escuchando. Entonces Josué usó a dos personajes para sacar al pueblo de Israel de Egipto, cruzaran todo el desierto y finalmente introducirlos en la tierra prometida o la tierra de Canaán, una tierra muy próspera, como dice la Biblia, que fluía leche y miel. Estos dos líderes eran Moisés primero y luego Josué. Finalmente fue Josué quien Dios utilizó para, conquistar la tierra de Canaán, conquistar la tierra prometida. Josué es el conquistador por excelencia en el que vamos a hablar hoy. Josué, vamos a ver la vida de Josué desde que era esclavo hasta que finalmente conquistó la tierra de Canaán. Entonces, aquí Dios dice que va y promete descender su presencia en su pueblo para sacarlo de Egipto a través del desierto y finalmente conquistar la tierra prometida. Así que vamos a ver a lo largo de la vida de Josué 5 etapas de su vida que nos enseñarán grandes lecciones que todo conquistador debe tener en cuenta. Que todo conquistador debe tener en cuenta. Cada etapa de Josué nos va a dejar una lección, ¿sí? Entonces la primera etapa de Josué, la primera etapa que vivió Josué era la etapa de esclavo. Es decir, cuando yo hablo de conquistador me refiero a dos sentidos. Conquistar las promesas, las metas, la visión que Dios te ha dado, pero también, sobre todo, conquistar el cielo, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Digo conquistar entre comillas porque el cielo es un regalo de Dios. La vez pasada dijimos que Egipto tipifica el mundo, o sea, esa sociedad sin Dios. Faraón tipifica al diablo, quien es príncipe de este mundo. El desierto tipificaba la vida, donde hay mucha pelea, metafóricamente hablando, que debemos pasar, y Canaán tipificaba el cielo. Entonces, cuando hablamos de conquista aquí, hablamos de la conquista finalmente de la vida eterna, del cielo prometido, pero también hablamos de las conquistas personales que Dios quiere que tú tengas. Entonces, la primera etapa que Josué pasó era la etapa de esclavo. Antes de ser el gran conquistador, fue la etapa de esclavo. Éxodo 13:3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en lo cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Egipto era llamado casa de servidumbre, porque ahí Israel estaba de esclavo. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis lo deudado. Entonces aquí vemos cómo Moisés se refiere a su vivencia en Egipto como servidumbre o esclavitud. Entonces, ¿qué significa que antes de conquistar lo que Dios te ha prometido, tus metas, las visiones, obviamente acordes a la voluntad de Dios? ¿Qué significa que primero tienes que pasar la etapa de esclavo? Esta etapa es la etapa donde no elegiste, sino otro eligió por ti, donde tú no elegiste, sino que otro eligió por ti. Es decir, por ejemplo, es el lugar donde no elegiste estar, el país donde no elegiste estar, la ciudad, los vecinos que tú no elegiste tener. Es decir, cuando tú vienes al mundo, tú no eliges, tú no le dices a Dios, yo quiero nacer en India, yo quiero nacer en Sudáfrica, yo quiero nacer en Estados Unidos. Tú vienes y vienes en un país en el cual tú no pediste, vives en una ciudad en la cual tú no pediste y te tocaron los vecinos que tú no pediste.
¿verdad? La etapa de esclavo es la familia en la que tú no elegiste tener, los padres que tú no elegiste tener, los hermanos o los hermanastros que tú no elegiste tener. La etapa de esclavo es la situación que no elegiste tener, una situación económica dada, alguna enfermedad, algún patrón de conducta que heredaste. Josué, por ejemplo, mira, hemos dicho que la etapa de esclavo es el lugar donde tú no elegiste estar, la familia que no elegiste tener y la situación que tú no elegiste. Por ejemplo, Josué nació en Egipto. Sus padres eran hebreos, pero Josué heredó el patrón de esclavo. Josué, antes de salir de Egipto, antes de que Dios descendiera, Josué tenía economía de esclavo. Porque Israel, incluyendo Josué, eran esclavos de Egipto, los hacían trabajar de sol a sol, les pagaban muy poco. Josué tenía la salud de un esclavo. José tenía la mentalidad de un esclavo. Ya habían pasado 400 años de esclavitud de Israel, generación tras generación, habían adquirido una mentalidad de esclavo, conformista. Ellos decían, ¿para qué luchar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué liberarnos? Aquí estamos bien, este es el país, la ciudad, la familia, los vecinos, el barrio que me tocó vivir, así que no merezco algo mejor. Entonces Josué tenía la mentalidad de esclavo con todo su pueblo. José tenía visión de esclavo. ¿Sí? Bueno, aquí nací, aquí me voy a quedar, heredé esta enfermedad, heredé este apellido, heredé esta carga, heredé este patrón. Me maltrataron de pequeño, yo voy a maltratar a otro, tengo una generación de puro divorcio, yo también me voy a divorciar, qué sé yo. Y nosotros, así como Josué, como latinoamericanos, como peruanos, parece que aún todavía tenemos esa mentalidad de esclavo. Cada vez que se presentan a las elecciones pensamos que alguien nos va a salvar, que hay un mesías político y siempre le creemos y siempre apostamos por él y siempre nos decepciona y siempre sigue la corrupción porque pensamos como mentalidad de esclavo que tiene que venir alguien a libertarnos y nosotros no ser, digamos, no tomar nuestro liderazgo para salir a conquistar lo que Dios nos ha dado, la visión que Dios nos ha dado. Josué tenía no solo mentalidad, visión de esclavo, sino perspectiva de esclavo. Perspectiva de esclavo. La perspectiva de esclavo es cuando tú no puedes mirarte a 5 años, a 10 años en algo concreto y algo determinado. A ellos les costaba o les era imposible ser libres de la esclavitud de Egipto. Entonces, la etapa de esclavo es la etapa donde tú no elegiste, sino que alguien eligió por ti. La lección que Josué nos puede dar, porque la vida de Josué termina en conquista y en victoria, la lección que Josué nos puede dar en esta noche es: no te resignes a la esclavitud en que naciste, no te resignes ni porque eres latino, ni la familia que tienes, ni la ciudad donde estás, ni porque eres peruano, no te resignes. La segunda etapa de Josué es la etapa de cambio, la etapa de cambio. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y Deuteronomio 1:38 dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Interesante, porque aquí ya en esta etapa de Josué viene la etapa de cambio. Y cuando hablo de cambio, es que cambia de amo Josué. Antes, Josué en Egipto, su amo era Faraón, su amo era Egipto. Ahora cambia de amo. Dice la Biblia que cuando Dios hablaba con Moisés, el Josué, hijo de Nun, estaba ahí sirviendo en el tabernáculo, sirviéndole a Dios. Ya había cambiado de ánimo, de amo, perdón. Era un esclavo, pero con un amo nuevo. Anteriormente Josué era un esclavo con el amo antiguo, que era Faraón de Egipto. Ahora sigue siendo esclavo, pero de un amo nuevo. Este esclavo, a diferencia de la mayoría del pueblo, había cambiado de amo.
Josué pasó a ser esclavo del amo correcto. Entonces viene la etapa de cambio, donde él deja de ser esclavo del diablo, deja de ser esclavo del mundo, deja de ser esclavo del pecado, para servirle al Dios vivo y verdadero y no servirle a los dioses egipcios, al Dios de la fornicación, al Dios del vicio, ¿verdad? Al Dios de la depresión, al Dios de la ansiedad, de la avaricia, de la codicia, qué sé yo, al Dios de la resignación. Él empieza y decide cambiar de amo. Cuando Moisés le dice a Josué y al pueblo, Dios ha descendido, Dios promete sanarte, liberarte, darte una vida mejor, espiritual, económica y todo, Josué, ni tonto ni perezoso, dice, bueno, o le sirvo a Faraón, que era considerado Dios, o le sirvo al Dios verdadero. Josué eligió en esta etapa la etapa de cambio o la etapa de servidor, como quieran llamarle. Eligió cambiar de amo. Antes era el esclavo de Faraón, ahora es el esclavo del Dios verdadero o el servidor del Dios verdadero. Esto ya lo he mencionado, lo voy a mencionar una vez más, lo he mencionado en otras prédicas. Esa esclavitud nueva que tiene Josué le dio verdadera libertad, porque la verdadera libertad consiste en ser esclavo del Dios verdadero. Ser esclavo de Cristo es ser verdaderamente libre. Gálatas 1:10 decía Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo o esclavo de Cristo. Cuando Pablo dice que él no agrada a los hombres, no se refería, por ejemplo, a no dar, a no ser un acto benéfico hacia alguien, no bendecirlo, sino que él ya no hacía lo que la gente quería de él, la gente del mundo. Ya no seguía la corriente de este mundo, ya no era esclavo de la gente, ahora era esclavo de Cristo. Ya no agradaba a los hombres, decía Pablo. Una vez escuché a una, ¿cómo se dice? A una persona en la televisión que tiene esos programas de chismes. Ella decía que simplemente cuando le decían, oye, tu programa es un programa basura, es un programa que no tiene nada de bueno, ella decía, bueno, yo hago lo que la gente le agrada y eso me da rating, ¿verdad? Sabemos que ese programa era no solo de chismes, sino de destrucción de vidas. Cuando ella decía que ella hace lo que le agrada a la gente porque eso le da rating y el rating le da dinero, eso se llama servilismo. Servilismo. Eso, cuando tú analizas la vida de Israel, en medio del desierto, cuando ya estaban ahí, le dicen a Moisés, Moisés, ¿por qué nos has sacado del desierto? Moisés le dice, bueno, tenemos que pasar un tiempo de prueba antes de llegar a la bendición, ¿no? Y ellos le dicen, no, mejor estábamos en Egipto, más ricas eran los pescados de Egipto, la cebolla de Egipto y todo eso. En otras palabras le decían a Moisés, no importa si servimos como esclavos con tal de que tengamos comida. Eso se llama servilismo, ¿verdad? Cuando tú empiezas a hacer lo que le agrada a la gente por dinero, empiezas a hacer lo que le agrada a la gente por mantener tu puesto de trabajo. O sea, me refiero a hacer lo que a Dios no le agrada. Cuando tú empiezas a negociar tus valores cristianos, los valores de Dios, eso se llama servilismo. Si tú no pasas esta etapa, o sea, si tú no cambias de amo y sigues la corriente de este mundo y sigues a los dioses que te enseñaron de pequeño y no haces de tu Señor, tu Salvador, tu amo, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, créeme que la etapa de conquistador se va a cortar. Entonces, Josué pasa de la etapa de esclavo a la etapa de cambio. Él cambia de amo. Sigue siendo esclavo, pero de un nuevo amo. Esa esclavitud, como vemos en la historia de Josué, le dio verdadera libertad. Porque ser esclavo de Cristo, dice la Biblia, es ser verdaderamente libre. Ahora, él empieza a servir a Dios, como decía la Biblia. Él no se apartaba del templo, del tabernáculo. No se apartaba. Ahora era servidor de Dios. Servidor de Dios.
¿Y por qué? Y aquí vemos cómo Dios lo está preparando. Escucha bien, cómo Dios está preparando a Josué. Le empieza no lo lleva de frente a conquistar la meta, la visión, las promesas. Primero le hace servidor de Dios. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Biblia dice que Josué no se despegaba del tabernáculo, paraba ahí día y noche. En otras palabras, Josué era un adorador de Dios. ¿Cuál es la esencia de la adoración? Cuando tú analizas todos los actos de adoración a Dios en la Biblia, la adoración no es otra cosa que dar. Adorar es sinónimo de dar. La adoración a Dios es darle a Dios todo tu corazón para que Él sea el Señor de tu vida. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para ser un buen servidor, tienes que primero ser un buen adorador. Y para ser un buen adorador, tienes que conocer al Dios verdadero. ¿Por qué digo que Josué era un adorador? Porque no se apartaba del tabernáculo. Ahí adoraba y ahí servía. Entonces, Dios, antes de llevarlo a las conquistas, lo hizo un adorador y un servidor. Como esclavo de Cristo o como esclavo del Señor, aprendió carácter, aprendió a tener carácter. Cuando Dios te lleva de tu etapa de esclavo de frente a la conquista, la mayoría de personas se pierden, se olvidan de Dios y se pierden. Pero cuando empiezas a pasar esas etapas, donde primero eres esclavo, luego Dios quiere ser tu amo y que tú le adores y le sirvas a Él, y que aún no te da nada de conquista, no ves tus metas cumplidas, es para que tú aprendas carácter, para que cuando ya Dios te dé todo, tú tengas el carácter suficiente de no solamente no olvidarte de tu Dios, sino de no de perderte, como la mayoría de líderes, sea políticos, religiosos, cuando están en alto, cuando son famosos, se pierden. Entonces aprendió carácter. ¿Para qué? Para poder sobrellevar los grandes proyectos de Dios, porque los grandes proyectos de Dios implican mucha presión, mucha disciplina, mucha paciencia, mucho amor, mucha fidelidad, santidad, sentido de justicia, etc. Dios primero hizo de Josué un adorador y un servidor. Entonces, si tú quieres que Dios te bendiga, que te dé una visión, te dé metas concretas, te dé cosas grandes y sobre todo te deje entrar al cielo, Dios va a preparar primero tu carácter. Y el carácter se forja cuando tú eres esclavo y servidor del Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cuál es la lección de esta etapa de Josué donde se vuelve un servidor de Dios? La lección es: cambia de amo. Cambia de amo y sea un siervo libre, sea un esclavo libre. Cambia de amo. Dile, obviamente aquí estamos viendo el Antiguo Testamento, pero viendo ya la revelación completa con el Nuevo Testamento, lo que queremos decir aquí es que dejes de ser esclavo del mundo, del pecado, de los hombres, de las mujeres, del diablo, y te vuelvas de corazón a Cristo, como lo hizo Pablo, como lo hemos hecho todos. La tercera etapa que Josué vivió antes de ser conquistador es la etapa de perspectiva. La etapa de perspectiva. Números 13:2 dice, cuando Moisés, eso lo vimos también en la prédica pasada, cuando Moisés ya saca, por mano de Dios, saca a Israel de Egipto, y están a punto ya de entrar a la tierra prometida, a conquistar Canaán. Moisés envía a 12 espías a espiar la tierra y para ver a quiénes se enfrentan y con qué pueden contar y cuál va a ser la estrategia. Entonces, Números 13:2 dice así: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual lo doy a los hijos de Israel. Dios está hablando aquí. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Entonces Dios le dice a Moisés: envía 12 hombres que vayan a reconocer la tierra, a espiarla. Y ahí envía a Josué, entre ellos. Cuando Josué regresa, mejor dicho, cuando los 12 espías regresan, ya saben, ¿se acuerdan? De los 12, 10 dijeron no se puede,
son gigantes, las murallas son, murallas son muy grandes, hay guerreros allá, no podemos conquistarles, es imposible. Y dos de esos espías, que fue Josué y Caleb, dijeron: es pan comido, si se puede, Dios está con nosotros, Dios nos dio toda esa tierra. Entonces, ¿qué es la etapa de perspectiva? Ojo, aquí Josué está espiando la tierra, está reconociéndola todavía. ¿Qué es la etapa de perspectiva? La etapa de perspectiva es cuando miras las cosas de lejos. Es la etapa donde ya Dios ve que tú has aprendido a ser adorador y servidor de Dios en las buenas y en las malas, aunque Dios no te bendiga quizás como tú quieres, pero Dios empieza a darte una visión clara de lo que va a ser tu vida de aquí a tantos años. Dios empieza a dar, Dios, no tú, sino Dios te empieza a dar sueños, visiones, te empieza a dar propósito, ¿sí? Pero todavía lo miras desde lejos. Solo, como digo, perspectiva es algo que tú miras a la distancia. En esta etapa estaba Josué. La tierra prometida la miraba de lejos como espía. Allá hay murallas, realmente la tierra fluye leche y miel, o sea, es una tierra muy próspera, pero todavía no había conquistado esa etapa Josué. Entonces, a Israel y a Josué, Dios le había dicho: irás a una tierra donde fluye leche y miel, vivirás ahí con libertad, me adorarás con libertad, ahí ya no más serán esclavos sino libres. Entonces, Josué solo estaba mirando de lejos eso. ¿Cuánto tiempo pasó para que Josué ingrese a Canaán, a la tierra prometida? Pasaron aproximadamente 20 años, 20 años. Porque la Biblia dice así: vosotros a la verdad, Dios le dice a la gente que dijo no se puede, le dice: ustedes a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea, Dios les está diciendo a toda una generación que no iban a entrar a la tierra prometida porque habían sido demasiado rebeldes, incrédulos. Escucha bien, esta gente que Dios le estaba diciendo que no iban a entrar a la tierra prometida, es gente que estaba en el desierto, que ya había salido físicamente de Egipto, pero su corazón todavía estaba en Egipto. Todavía eran esclavos de Egipto, todavía no habían cambiado de amo, y menos estaban en la etapa de perspectiva como Josué. Todavía estaban en la etapa de esclavo. Entonces, Josué ya estaba en la etapa de perspectiva. A ellos Dios les dice: no van a entrar. Y dice: pero sus hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Dios se molesta aquí y les dice a esta gente incrédula, les dice que tenían mentalidad de esclavo, que no habían cambiado de amo y que no podían mirar en perspectiva ni le podían creer a Dios lo que Dios les podía dar. Les dijo: ustedes van a morir en este desierto. Y ustedes que dijeron: oh, nuestros hijos servirán de presa en este desierto, ellos van a entrar. Y de toda esa generación solo entró Josué y Caleb. Entonces, amados hermanos, en esta etapa de perspectiva, cuando tú ya aprendiste a adorar y a servir a Dios, en esta etapa de perspectiva Dios te va a dar cosas grandes. Y quizás muchos se van a burlar de tus sueños, así como estos 10 espías se burlaron de Josué y Caleb y le dijeron: ustedes están locos, ¿cómo vamos a entrar a esa tierra si esa tierra está llena de gigantes, de guerreros? Sus murallas son enormes, ¿cómo vamos a entrar? Regresémonos a Egipto. Y se burlaron y se molestaron con Josué. De la misma manera, hay gente que se va a burlar de tus sueños. Eres un fanático, eres un loco, ¿cómo vas a decir esto y lo otro? No te metas, en política, no te metas a negociar esto, no hay dinero, qué sé yo. Pero si Dios, escucha bien, te ha dado visión, sueños y metas, y has pasado estas etapas, y has llegado hasta la etapa de perspectiva donde Dios te ha revelado, no habrá nadie que te pare. Por eso, mujer, nunca te burles de los sueños de tu esposo si Dios se los ha dado.
Y tampoco te burles de tu esposa si Dios le ha dado sueños, ni de tus hijos, ni los hijos se burlen de los sueños de los padres si Dios se los ha dado. Entonces, la lección número 3 que podemos tener de esta etapa de Josué es: no regreses al amo anterior, como hicieron la mayoría del pueblo de Israel, toda una generación que querían regresar a Egipto porque para ellos era mejor la cebolla y los pescados de Egipto, no importa si eran esclavos. Sigue sirviéndole a Dios. Si no sirves a Dios, conviértete en un adorador, entrégale. Adoración es dale todo tu corazón a Dios. Corta con Egipto, corta con Faraón, corta con la gente, ¿verdad? Que no está en consonancia con Dios. Adórale a Dios, sírvele a Dios, porque a la cruz le precede, o a la corona le precede la cruz, y la humildad precede a la gloria. Así que no te desesperes, sirve a Dios con paciencia. Quizás tú que me estás escuchando, hace tiempo adorabas y servías a Dios, y quizás Dios en ese tiempo no te dio lo que tú querías. Pero quiero que comprendas que estabas en la etapa de tu desierto, en la etapa donde Dios sí te había dicho que iba a cumplir promesas en tu vida, iba a darte bendiciones, pero estabas en la etapa de perspectiva, donde Dios todavía no te iba a dar lo que Él te había prometido, porque Dios quiere que primero tú seas un servidor, un adorador, y hay un punto, como enfatizo una vez más, donde Dios te pone en etapa de perspectiva, como Josué, que miraba de lejos. Entonces, amados hermanos, luego viene la cuarta etapa, que es la de guerrero victorioso, En Éxodo 17:8 dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Amalek era un rey malvado que no quería que Israel llegara a la tierra prometida. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal. Miren lo que dice Moisés a Josué: sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y el versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué interesante. Luego la etapa de perspectiva viene la etapa de guerrero victorioso. ¿Qué es la etapa de guerrero victorioso? Todavía no es conquistador, ¿ah? La etapa de guerrero victorioso es cuando este guerrero que Dios quiere que tú seas, primero conquistes tu corazón. Antes de conquistar cualquier cosa, conquistes tu corazón. Y la segunda característica de guerrero victorioso es que Dios te empieza a dar victoria en ciertas áreas de tu vida. Digamos, Dios te empieza a dar victoria en lo poco, en pocas cosas. Todavía no te da la grande conquista. Entonces, Josué llega a ser guerrero victorioso porque lo primero que hizo es conquistar su corazón. ¿Cómo así que Josué lo primero que hizo es conquistar su corazón? Alguien ha dicho que nuestras más grandes victorias son cuando somos derrotados por Él, por Dios. Y eso es lo que hizo Josué. Su corazón de esclavo, su corazón que hacía lo que le daba la gana, o mejor dicho, hacía lo que Faraón, lo que el diablo, lo que el mundo, lo que la gente decía que tenía que hacer. Ese corazón lo termina conquistando para Dios. Y ese corazón se convierte en un corazón de un esclavo libre. Digo esclavo de Dios, ¿verdad? Cuando eres esclavo de Dios, eres verdaderamente libre. Para eso Dios tuvo que trabajar con Josué desde Egipto por todo el desierto, probarlo, hacer que sirva, aunque todavía no haya recibido nada, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hizo Josué, mejor dicho, lo que hizo Dios con Josué, es conquistar su corazón. Todo guerrero victorioso debe ser derrotado por Jesucristo, por el Señor. Todo guerrero victorioso tiene que rendir su corazón a Dios. Las mejores victorias son cuando somos derrotados por Él. Señor, en esta área de mi vida, yo le entrego a ti y empiezo a vivir
como tú quieres que viva en esta área de mi vida, en mi área matrimonial, en mi área laboral, como padre, como hijo, etc. Entonces, la etapa de guerrero victorioso es cuando ya Dios conquista el corazón de Josué y lo hace su siervo. Dios le confió primero conquistas pequeñas a Josué en relación a lo que iba a venir después, que era toda la tierra prometida. Porque hay un principio espiritual en la Biblia, que cuando Dios te confía lo poco y eres fiel en lo poco, es para prepararte en lo mucho. Mateo 25:21 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Obviamente aquí está hablando del final de la vida de uno, cuando va a la tumba, Dios le va a decir a las personas, en lo poco fuiste un adorador, un servidor y un fiel siervo mío. Si en lo poco, se refiere a la tierra en comparación con el cielo, fuiste fiel, no te volviste a Egipto, no te volviste a Faraón, sino que te mantuviste fiel a mí, al darte el cielo, vas a seguir siendo fiel, ¿sí? Entonces, la etapa de guerrero victorioso es cuando Dios te da conquistas pequeñas. Cuando adoras, sirves a Dios en tu pobreza, en tu enfermedad, en tus limitaciones, en todas las pruebas sigues sirviendo y manteniéndote fiel a Dios. No das cabida al pecado, no te vuelves otra vez al mundo. Si Dios dice que eres fiel en lo poco, ya falta poco para ponerte en lo mucho. Entonces, ¿cuál es la lección en esta etapa? Conquista primero tu corazón. Ríndele totalmente tu corazón a Dios. Conquista de a pocos. Lo poco que Dios te da, hazlo bien. Tu matrimonio, si eres ministro de Dios, antes de Dios darte una buena congregación, va a hacer que primero seas fiel en tu matrimonio, con tu familia. Dios, antes de que tú seas servidor de Él, si no sirves en lo poco en tu familia, ¿cómo vas a servir a una congregación grande? Si Dios, no sé, si tú eres un estudiante, si te copias, si haces plagio, ¿verdad? ¿Cómo Dios te va a dar una empresa, un trabajo grande, si en lo poco no has sido fiel? Creo que sí me estoy dejando entender con esto, ¿no? Josué 24:15 decía, Josué 24:15, él decía, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está Josué diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si en lo poco eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Y por último, viene ya la etapa de conquistador, la quinta etapa de Josué como conquistador. Números 27-18, Moisés ya había llevado a Israel hasta el desierto, ¿verdad? Hasta el límite de la tierra prometida, y Moisés ya está a punto de morir, y dice así, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Aquí está cuando Dios le dice a Moisés, ahora que tú vas a partir de este mundo, Josué se va a encargar de todo. Imponle las manos, ora por él, y así como te obedecieron a ti, van a obedecer a Josué. Y todos sabemos la historia, ¿no? Josué, antes de entrar a la tierra prometida, estaba el río Jordán. Y Josué da unas órdenes y el río Jordán se abre delante de sus ojos. Dios le dice a Josué que para conquistar Jericó, que era una ciudad tremendamente casi inconquistable, y Dios le da una estrategia a Josué y conquista Jericó y empieza a conquistar todas las ciudades. Y viene la etapa de conquistador de Josué. Entonces, Moisés está a punto de morir y necesita a alguien que esté preparado para cumplir los sueños de Dios, los proyectos de Dios, que era
tomar del pueblo de Egipto e introducirlo en la tierra de Canaán para que le adoren y le sirvan a Dios y poder bendecirlos aún con bendiciones materiales. Dios le dice a Moisés que ha estado todo este tiempo preparando el corazón de Josué y que ahora ya entra en la etapa de conquistador. Entonces, amados hermanos, Dios le había mostrado muchos sueños y muchas visiones a Josué. Y así como lo hizo con Josué, Dios puede y seguramente te ha mostrado sueños y visiones de lo que quiere hacer contigo. Pero quizás te has quedado en etapa de esclavo. Quizás no has cambiado de amo. Y si has cambiado de amo, en la etapa de perspectiva, cuando todavía ves las cosas de lejos, te has desanimado y vuelto a Egipto. En fin, o quizás todavía estás en la etapa de guerrero victorioso, donde Dios está probando para ver si en lo poco que Dios te da eres fiel, sigues siendo fiel, etc. Entonces, una vez más, aquí vemos a Josué ya todo un conquistador, mejor dicho, a punto ya de conquistar, todo preparado. Y él decía, ¿no? Escojan a quién sirven, o a los dioses de los amorreos, o a los dioses de Egipto, a quienes servíamos anteriormente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él les dice en Josué 24:19, no podré servir a Jehová. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podré servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces, aquí Josué está planteando las cosas bien claramente, ¿no? Para ser conquistador, debemos de rendirnos a Dios de todo corazón y servirle a Él, yo y mi casa. Entonces, aquí viene ya la etapa de conquistador de Josué. La lección es, número 1, en esta etapa, las promesas están ahí de Dios. Hay cientos y miles de promesas en la palabra de Dios. ¿Cuál te ha revelado o cuál te va a revelar Dios que va a cumplir específicamente en tu vida? Tienes que buscarlo como Josué lo buscó a Dios. Las promesas están allí y tienes que conquistarlas y poseerlas. No va a ser fácil. Pasarás desiertos, pasarás hambre, pasarás momentos de cuestionamiento. Pero si en lo fiel eres poco, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá Dios. Nunca dejes de ser conquistador. Lo que Dios te dé en tu mano, tu matrimonio, tus hijos, tu pequeño trabajo, hazlo con fidelidad, como dice la Biblia, hazlo como para el Señor. Y cuando conquistes las promesas que Dios te ha dado, nunca te olvides de Dios. No te olvides de dónde te sacó Dios, cómo te preparó Dios y cómo Él mismo te llevó a la tierra prometida a cumplir sus promesas. Deuteronomio 8:14, Dios les dice, cuando yo los introduzca en la tierra, no vayan a decir ustedes, la fuerza de mi mano, mi poder, mi creatividad, y yo mismo me introducí acá a la tierra. Porque Dios les dijo, porque yo les doy las fuerzas y el poder para hacer las riquezas. Entonces, amados hermanos, 5 etapas que Josué pasó para ser un gran conquistador. La etapa de esclavo. La etapa de esclavo es el lugar donde tú no elegiste estar, vivir, ni los padres, ni la familia que tú no has elegido. ¿Cuál era la lección? No te resignes a eso. Dios puede darte más. No te digo que reniegue de tu familia, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Estoy diciendo, por ejemplo, si mi familia llegó siempre hasta esta economía, hasta este nivel de estudios, hasta este nivel ministerial, pues yo voy a ir más allá, ¿sí? Cuando se nos dice, somos países subdesarrollados, ya nos están metiendo la mentalidad de esclavo. Si tenemos a Dios, ningún subdesarrollado. Lo que Dios te ponga, hazlo bien. Eres grafitero, eres zapatero, eres empresario, eres industrial. En fin, quien seas, hazlo con fidelidad, con amor. Entonces viene la etapa de esclavo, donde no debes resignarte, donde naciste, etc. Viene la etapa de servidor, donde tienes que cambiar de amo y decirle, Señor, a partir de ahora yo te voy a servir a ti.
voy a cambiar de amo, voy a hacer de Jesucristo el Señor y Salvador de mi vida. Voy a ser un esclavo, sí, pero de otro amo. Luego va a venir la etapa de perspectiva, donde Dios te va a dar los sueños, las metas que tienes que Dios va a cumplir en tu vida, pero los vas a ver de lejos durante un buen tiempo, porque Dios te va a probar tu fidelidad en lo poco. Luego va a venir la etapa de guerrero victorioso, donde Dios te va a confiar poco a poco cosas, personas, proyectos pequeños, donde tienes que hacerlos con fidelidad, con santidad, con justicia, ¿verdad? Y luego ya va a venir la etapa de conquistador, donde Dios va a cumplir todas sus promesas. Escucha bien, no existe Canaán sin el desierto, sin gigantes, sin murallas. No existe eso. No existe la gloria sin antes la cruz. No existe la honra si antes no hay humildad. Amén. Entonces, espero que Dios te haya hablado en esta noche y no te olvides que el verdadero Canaán y la verdadera tierra prometida no está en este mundo, sino está allá en la eternidad. Y solo van a estar allá aquellos que en el desierto de esta vida se mantuvieron fieles a Dios, no regresaron a la esclavitud de Egipto, sino que cada vez fueron más santos, más fieles. La palabra del Señor dice: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es impío, que lo sea todavía. De ti va a depender si en el desierto en que estás viviendo le sigues sirviendo con fidelidad a Dios, no solo para alcanzar las promesas aquí en la tierra, sino allá, en el cielo. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por esta noche, por este mensaje, por esta palabra. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Y ayúdanos a ser como Josué, Señor, a serte fieles, a ser esclavos de Jesucristo, a ser libres. Señor, en esta noche renunciamos a toda esclavitud, a los malos pensamientos, a toda esclavitud al pecado, al diablo, al mundo. Renunciamos a toda esclavitud, Señor, a la pornografía, a las drogas, a toda esclavitud, a todo, Señor, dependencia emocional, a todo apego, a toda, Señor, sentimiento enfermizo. Renunciamos a toda especie de esclavitud y nos volvemos servidores de Jesucristo. Hoy decidimos que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Hoy elegimos vivir para Él. Señor, sus instrucciones están en tu palabra. Dile: Señor, quiero tener entendimiento de lo que hay en tu palabra para poder amoldar mi vida a tu bendita palabra. Quiero que me ayudes, Señor, y me dé la victoria en este desierto de vida, donde hay gigantes, donde hay hambre y sed y pasamos muchas pruebas. Pero ayúdame, Señor, ayúdame a seguir creyéndote, Señor. Ayúdame. Gracias, Dios. Guárdanos en fidelidad y en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén. Que Dios te bendiga. No te olvides de compartir. Esta prédica va a estar colgada en YouTube. Así que nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo.